Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Villalón, soy de la Fundación Más que Ideas y os damos la bienvenida a estos seminarios online sobre alteraciones sexuales y urinarias tras el diagnóstico de un cáncer de próstata. Durante la tarde de hoy, como bien sabéis, vamos a diferenciar dos sesiones formativas distintas. En primer lugar, a las 5, ahora, daremos comienzo a un seminario online que se basará sobre todo en las alteraciones sexuales que pueden ocasionarse tras el diagnóstico de un cáncer de próstata, y a las 6 de la tarde comenzaremos el webinario sobre alteraciones urinarias. El objetivo de estos seminarios es sobre todo dar información rigurosa, pero también accesible para que todos podamos entenderlos y también que nos ayude a mejorar nuestro día a día, que nos ayude a mejorar y a controlar de una manera más efectiva pues, las diferentes secuelas o efectos secundarios que se producen como consecuencia de la enfermedad o de los tratamientos. La Fundación Más que Ideas somos una entidad sin ánimo de lucro, la creamos hace aproximadamente 4 años y nuestra visión es clara y es que todos pues, tengamos mayor protagonismo, ¿no?, en el manejo y el control de nuestra propia salud y que participemos activamente en nuestro proceso de salud. Para ello, para nosotros es clave trabajar con diferentes entidades y profesionales con el fin de identificar necesidades y también promover acciones educativas, de apoyo y concienciación que permitan pues, que todos en la sociedad pues, podamos mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida. Hoy, como os he comentado, vamos a... Dame un segundito, que paso pantalla. Vamos a trabajar en dos ámbitos y en el primero, en el ámbito de las alteraciones sexuales, vamos a contar y agradecemos desde aquí la colaboración del doctor Carlos Simón, urólogo y del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que nos va a explicar cómo se producen, por qué se producen y cómo abordar estas alteraciones sexuales. Aproximadamente nos lo explicarán en 20 minutos y tras ello Rosana Mirapeix pues abordará las cuestiones más de ámbito emocional. Cuando finalicen sus intervenciones tendréis la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. ¿Cómo podéis participar? Pues de dos maneras. Como estaréis viendo en la pantalla, tenéis un apartado que pone preguntas. Ahí podéis escribir en cualquier momento la pregunta o comentario que tengáis. Yo los iré anotando y cuando llegue ese momento yo se lo plantearé a los ponentes. Si cuando finalicen la intervención tanto el Carlos Simón como Rosana Mirapeix queréis intervenir, pero con vuestra voz, es decir, queréis hablar con nosotros, simplemente tenéis que teclear en la palma de la mano que está al lado de vuestro nombre, ¿vale? Ahí vais a ver una palma de la mano, le dais y yo, después de sus intervenciones, os activaré el micrófono. A las 6 comenzaremos alteraciones urinarias y la estructura va a ser lo mismo, lo que pasa es que tendremos un cambio de ponente. En vez de Carlos Simón contaremos con Juan Vicente García, que es urólogo también del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Estos webinarios surgen del contexto de una iniciativa que presentamos ayer. Estamos muy contentos de celebración porque son de un trabajo de 1 año y medio que se titula Cómo convivir con el cáncer de próstata. Probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis. Es un manual dirigido a personas que conviven con esta enfermedad y familiares en el que explicamos qué es el cáncer de próstata, los diferentes tratamientos, aspectos emocionales, manejo de secuelas, incluso los recursos y derechos que tenemos todos en materia de sanidad. Si no estáis al tanto de ello, os animamos a acceder a nuestra página web y poder descargarlo de manera gratuita. Y si queréis tener un ejemplar de manera física, escribirnos un correo electrónico a la dirección de email que tenéis ahí y os pediremos los datos de contacto para enviarlo a vuestro domicilio. Esta guía ha sido gracias a la colaboración de muchas entidades. Para nosotros es importantísimo el trabajo en red y desde aquí pues damos las gracias a todas las sociedades científicas, a las empresas que lo han hecho posible y, por supuesto, también a la recién constituida Asociación Española de Pacientes de Cáncer de Próstata, que también ha apoyado y avalado este proyecto. Y para que veáis la importancia del trabajo en red y cómo los diferentes profesionales están a nuestra disposición, pues aquí podéis ver todos los profesionales que han participado en la elaboración de los textos de diferentes disciplinas sociosanitarias, a los cuales también les agradecemos su participación en la manual. Y sin más, pues vamos a dar paso a Carlos Simón, como decía, urólogo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que antes de activarle el audio, lo que voy a hacer es compartir la pantalla con él. Desde aquí, pues queremos darle las gracias por estar hoy con nosotros. Darme un segundito. Darle las gracias por estar hoy con nosotros y sin más, ahora tiene que aparecer, sin más, pues le voy a dar paso para que pueda iniciar su intervención. Muchísimas gracias, Carlos. Todo tuyo. Buenas tardes y muchas gracias a todos los asistentes a esta reunión.
Bueno, yo soy urólogo especializado en andrología o salud sexual, que trabajo dentro de la unidad de la Fundación Jiménez de Díaz, de la unidad de andrología. Y en la primera parte, como ya ha comentado Diego, pues las alteraciones sexuales, por qué se producen y cómo abordarlas, tras el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata. Bueno, lo primero, para poder entender esto, saber para qué sirve la próstata. La próstata es un órgano situado en la pelvis. Tampoco tiene una función, sobre todo reproductiva, que es la fabricación de un líquido que es rico en unas sustancias que se va a juntar junto con otros líquidos producidos por las vesículas seminales y eso formará el semen que se produce en la eyaculación, que además estará con los espermatozoides. Esa es su función principal. Pero luego, por su situación especial, que está en la parte más baja del abdomen, pues también tiene un mecanismo, una función dentro de la continencia y dentro de la misión y la continencia de orina. Entonces, el problema es que cuando se tiene un cáncer de próstata, la mayor parte de los tratamientos pueden producir alteraciones en la salud sexual. Estos son los principales tratamientos que pueden ser cirugía más frecuente o utilizado, que es a través de la prostatectomía radical, bien abierta, laparoscópica, robótica, la radioterapia externa o también braquiterapia, crioterapia, hormonoterapia y la quimioterapia. Voy a resumir brevemente un poco por qué se producen estas alteraciones. En primer lugar, la prostatectomía radical o la exéresis de la próstata, es decir, la cirugía cuando se tiene un cáncer de próstata, pues se elimina toda la próstata. Primero, quiero distinguir esta cirugía de la cirugía que realizamos los médicos, los urólogos, también para la hipertrofia benigna de próstata o HBP. Esa cirugía se realiza solo cuando se orina mal y lo que se quita es un fragmento de la próstata, ¿no? Sus consecuencias no son distintas y el tipo de cirugía a cuando hay un tumor que hay que quitarla por completo. Mira, si podéis ver en este dibujo, en las partes laterales inferiores de la próstata, pues bueno, ahí pasan unos nervios y unos vasos sanguíneos que se llaman las bandeletas neurovasculares. Esto, bueno, aquí se ve separado, pero realmente la anatomía está prácticamente pegado. Cuando hacemos la cirugía y despegamos la próstata, simplemente con propia separación, coagulación de esa zona, estos nervios se pueden ver afectados, que son unos nervios que van a llevar la erección al pene. Y además, en algunas circunstancias, si el tumor está cerca de estas bandeletas neurovasculares, pues tenemos una obligación de también tener que quitarlas pues, para hacer un mejor control de la enfermedad tumoral. Eso es la principal causa por la que se produce la disfunción eréctil tras la prostatectomía radical. Pero a continuación aparece un segundo problema, que son los cambios en el pene secundarios a esta lesión. Cuando una vez operado, normalmente los hombres solemos tener por las noches unas 4 o 5 erecciones nocturnas. Estas erecciones son muy importantes para el funcionamiento normal del pene. El pene no tiene un aporte sanguíneo suficiente y estas erecciones le aportan sangre oxigenada, nutrientes que vienen muy bien, digamos, para su función. Cuando se opera de la próstata, al lesionar estos nervios, no va la señal de la erección al pene y entonces desaparecen las erecciones nocturnas. Consecutivamente disminuye el flujo sanguíneo en el pene y se crea un estado de poca oxigenación, un estado de poco flujo sanguíneo, de que no hay erecciones, y eso las propias células reaccionan mediante la inflamación. Esto es un mecanismo que se ocurre en todo el cuerpo ante cualquier traumatismo, cualquier lesión que ocurre en un ser vivo, que es inflamación, y posteriormente puede producir una cicatrización microscópica del pene. Es algo que no se ve, solamente si hiciéramos una biopsia, pero esta cicatrización microscópica se añade al problema inicial de la lesión de las bandeletas neurovasculares y van a producir pues, empeoramiento de la disfunción eréctil, pueden producir un acortamiento del pene también, incluso alteraciones en su forma. Esto es la principal causa de una prostatectomía radical. Otro de los tratamientos es la radioterapia. La radioterapia es un tratamiento también usado y que bueno, pues tiene una misma eficacia en cuanto al control de la enfermedad que la cirugía, aunque sí que sus complicaciones son distintas. En cuanto a la salud sexual, no se sabe, no está tan claro las implicaciones de cómo se puede producir esto, pero se cree que los mecanismos son prácticamente los mismos que la prostatectomía radical. Y el otro tratamiento también que puede producir es la hormonoterapia. La hormonoterapia es digamos, la supresión de la testosterona. La testosterona es una hormona que tenemos los hombres implicada en distintas acciones del cuerpo, pero una de ellas es la erección.
el tumor de próstata es sensible a esta hormona. Entonces, al retirarla y suprimirla, lo que se llama una castración química, eh, baja la erección y también baja mucho la libido o el deseo sexual, que también es otra de las alteraciones que pueden ocurrir una vez tras este tratamiento. Entonces, bueno, el campo de la sexualidad es bastante amplio. Tenemos, no solamente es la erección, sino la sexualidad incluye muchas cosas, el orgasmo, la eyaculación, la libido, alteraciones hormonales, la reproducción, alteraciones en forma de pene, y luego también temas más a nivel psicológico que a continuación comentará Rosana, como el erotismo, identidades, papel de género o la intimidad. Me voy a centrar en esta primera parte de la charla, en las partes, digamos, más orgánicas, que es un poco la parte que lleva la andrología o la medicina, la urología en este momento, ¿no? Y para comenzar, voy a ver el tema de la erección. ¿Qué podemos hacer? Cuando se hace un tratamiento de cáncer de próstata, de la cirugía, realmente inmediatamente casi desaparece la erección, ese mismo día tras retirarla, pero luego hay una recuperación progresiva y bastante despacio que puede llegar hasta los 12-18 meses. En el caso de la radioterapia, realmente el deterioro es lento desde el primer momento, pero no es tan abrupto, pero sí que luego al cabo de 18 meses suelen llegar a la misma situación, tanto un tratamiento como otro. Hay unos factores que influyen en cómo se puede afectar la disfunción eréctil después de la cirugía de cáncer de próstata. El más importante de todos es la erección previa, es decir, que pacientes que partían con una buena erección, es más probable que después de la intervención puedan tener erección. En cambio, pacientes que ya tienen disfunción eréctil por otras causas, pueden ser diabetes, tabaquismo o cualquier otra alteración, y ya parten de un estado en el que igual ya necesitan tratamientos como Viagra o similares, pues la cirugía les puede todavía bajar más la erección y ese es el factor pronóstico más importante. Otro de ellos es la edad. Se recuperan mejor los pacientes menores de 60 años que los de mayores de esta edad. Y luego la posibilidad de preservar las bandeletas neurovasculares. Estas bandeletas se intentan preservar en todas las cirugías, pero sí que es cierto que a veces por razones oncológicas no es posible y hay que retirarlas. Se puede preservar las dos, una o ninguna. Pero y otro aspecto importante que está en debate es el tipo de técnica quirúrgica. La próstata se puede operar a través de cirugía abierta, cirugía por laparoscópica o a través de un robot, pero ninguna de estas tres técnicas ha demostrado una mejoría respecto a la disfunción eréctil en cuanto se vaya a asesorar sobre el tratamiento quirúrgico. Pero, bueno, este es el principal problema, pero sí que existen tratamientos eficaces para la disfunción eréctil. Es más, si un paciente está interesado, puede recuperar perfectamente su erección. Lo primero de todo, las medidas generales para mejorar la erección. Estas medidas posiblemente no puedan recuperar completamente la erección en un paciente que haya sido operado, pero sí mejoran su eficacia al tratamiento. Entre ellas está el abandonar el tabaco. Las personas fumadoras, en cuanto dejan de fumar, mejora su erección. Realizar ejercicio físico frecuente de cualquier tipo. El único ejercicio que, en cuanto a la erección, no ha demostrado una mejoría ha sido el ciclismo, sobre todo en pacientes que llevan sillones que apoyan todo el perine y producen golpes repetidos sobre la zona perineal. En esos casos, simplemente cambiar de sillín es suficiente. Llevar una dieta mediterránea y reducción del aporte calórico y el sobrepeso y la obesidad también ha mejorado la erección y también pues, intentar regularmente practicar el sexo. Hay, además, existen unos tratamientos para la erección. El siguiente, los fármacos orales. Los fármacos, bueno, que es el más conocido es la Viagra, aunque ahora mismo en el mercado disponemos de 4 fármacos distintos, de cuatro moléculas, que son estas que están en la foto. Consisten en la toma de una pastilla 30-90 minutos antes de la relación sexual para que se prevea. Luego, a continuación, una vez que el paciente tiene un estímulo sexual, pues va a notar más rigidez y tiempo de erección. Si pasado este tiempo no tiene ningún estímulo sexual, realmente no se producirá ningún tipo de erección. Son fármacos muy seguros, a pesar de que han tenido una mala fama anterior, son fármacos que no hacen daño al corazón, se pueden tomar de forma crónica sin ningún problema, pero concretamente pacientes operados de prostatectomía radical, su eficacia es baja. Este tipo de fármacos solo va a funcionar en 1 de cada 6, aproximadamente un 15% de todos los pacientes operados. Pero en estos casos usamos fármacos locales, pacientes
operados de prostatectomía radical. Estos fármacos, el fármaco principal es el prostadilo, que es un vasodilatador. Un vasodilatador es un fármaco que abre los vasos sanguíneos y permite que entre sangre al pene. Entonces, al entrar sangre aumenta la presión del pene y produce una erección. Tiene su eficacia es bastante alta en el 85% de los pacientes y la verdad son fármacos muy seguros y no tienen efectos secundarios a nivel del cuerpo, no van a dar ni dolor de cabeza ni reacciones en otras partes del cuerpo, ya que son fármacos locales, pero sí, la única pega que tienen, primero, es su forma de administración, que bueno, pues, puede ser a través de una crema que se coloca sobre el agujero del pene, un pequeño supositorio con una cánula que se introduce en el meato, en el agujero por donde se orina, o una inyección en el pene. Y antes de prescribirlos es necesario hacer una prueba de dosis. O sea, que es una prueba escalonada de dosis, empezar por la dosis más pequeña y escalonadamente a nivel hospitalario ir subiendo la dosis hasta que se vea una buena erección. Ya que si no se hace así hay un riesgo pequeño, pero puede haber una erección prolongada o llamada priapismo, que es peligrosa y ya que bueno, puede producir dolor y otras alteraciones en el pene. Si se hace correctamente y bien prescrito, la verdad son fármacos extremadamente seguros. Otra alternativa, y muy antigua, es la bomba de vacío. Este tratamiento tiene más de 50 años y era que antes se disponía al colocar el pene en un cilindro, como está en la foto, que hace vacío, disminuye la presión y se produce una erección artificial. Su eficacia es casi muy alta, en 80-90% de los pacientes, pero sí que es cierto que la erección que produce no es una erección del todo completa. Muchos pacientes necesitan usar la mano o apoyarse para poder penetrar. Y una vez que se hace vacío es necesario mantener la erección a través de la colocación de un anillo constrictor en la base del pene. Esta es una alternativa que siempre se puede usar en cualquier paciente. Y ya el último tratamiento posible para la erección es la cirugía. La cirugía consiste en la colocación de un dispositivo en el interior de los cuerpos cavernosos del pene. Los cuerpos cavernosos son las estructuras del pene donde se produce la erección. Estos dispositivos van a simular el llenado de sangre del pene de los cuerpos cavernosos, pero a través de un sistema. Existen dos tipos de prótesis. Las primeras son las prótesis maleables, que es el dibujo de la izquierda, se colocan dos prótesis dentro del pene, dos cilindros, que el paciente le va a dar rigidez. Esto no cambia de tamaño, simplemente que cuando quiera penetrar no se le va a doblar el pene. Y luego existen las prótesis hidráulicas, que es el dibujo de la derecha. Las prótesis hidráulicas consisten en dos cilindros que se introducen en el interior del pene y a través de, aquí en este dibujo, y se coloca en el escroto una bomba, una bomba para que produce un sistema de inflado y desinflado del pene. Esta bomba tiene dos botones. El botón inferior lo que va a hacer es que al apretarlo 3-4 veces va a llenar el pene de un líquido en su interior y va a producir una erección. Y al apretar el botón de desinflado, el pene vuelve al estado de flacidez. Esto se hace a través de un reservorio, que es un reservorio de líquido que se deja en el interior del átomo. Ese reservorio ni se siente ni se toca y la bomba lo que transmite es el líquido de una parte desde el pene al reservorio, del reservorio al pene, pues según esté el estado, el pene en erección o en flacidez. Estos tratamientos, la verdad, tienen una alta satisfacción por todos los pacientes, permiten una autonomía y siempre funcionan. El problema un poco que implica una intervención quirúrgica con sus posibles complicaciones y es el último escalón de tratamiento si los otros han fallado. Posiblemente en muchos hospitales se realizan protocolos de rehabilitación del pene que se le puede ofrecer a los pacientes. Consisten en el uso de fármacos neurales locales o la bomba de vacío durante un periodo de 6 a 12 meses después de la cirugía. Esto lo que va a hacer es aumentar el flujo sanguíneo del pene y evitar que se forme esa fibrosis, cicatrización microscópica que hablaba al comienzo de la intervención. El beneficio de estos tratamientos, primero, es una recuperación más rápida, evitan el acortamiento del pene y se cree que en determinados pacientes que cumplen unas normas podrían tener una mejor recuperación a los 12 o 24 meses de tratamiento. Con lo cual, la disfunción eréctil puede ser tratada perfectamente en cualquier paciente y se puede llegar a tener una buena erección. Otra de las complicaciones que puede haber es la eyaculación. Tras la cirugía se produce, eso sí que no se puede, el eyaculado se forma en la próstata, en las vesículas seminales, y al retirarlas, pues ya no se produce ese líquido. Se pueden producir espermatozoides en el testículo, pero estos no salen al exterior. Entonces se tiene lo que se llama un orgasmo seco.
al orgasmo, a la parte final de la relación sexual, de placer, pero no sale semen al exterior. En algunas ocasiones hay unas pequeñas glándulas que pueden producir una pequeña cantidad de líquido eyaculado, pero siempre va a ser menor que, o como mucho, unas gotas o nada. Y esto sobre todo tiene una implicación primero psicológica, no eyacular, pero bueno, el placer es el mismo. Y pacientes con deseos genésicos de tener hijos, esto sí que cuando es personas jóvenes sí que les avisamos de poder hacer una congelación de semen antes de la cirugía para en un futuro tener fertilidad. Siguiente aspecto a tratar es el orgasmo. Se ha descrito que 1 de cada 10 pacientes después de la intervención puede tener dolor en el orgasmo. Este dolor no es un dolor muy tenso y realmente suele ser algo transitorio, pero sí que puede durar unos primeros meses. Y bueno, con algunos fármacos se puede aliviar un poco, no es algo muy doloroso y bueno, no constituye una de las principales complicaciones que refiere. Y otro aspecto es la percepción del orgasmo tras la cirugía. Es muy difícil de medir el placer, realmente se mide por cuestionarios y el 42% de los pacientes sí que refiere que tiene el mismo placer que antes. Incluso casi un 10%, un 8% refiere que tiene más placer en las relaciones sexuales al final que antes de la cirugía y menos placentero en el 30%. Sí que es cierto, el placer en el orgasmo también está muy relacionado con actividad sexual. Es decir, es muy importante conseguir y retomar cuanto antes la actividad sexual para trabajar este aspecto que se puede llegar a tener perfectamente un buen placer, incluso algunos pacientes más que antes de la cirugía. Y por último, las alteraciones en la forma del pene, que son dos. Un acortamiento del pene de 1 o 2 centímetros que se suele producir en los meses siguientes a la cirugía, pero con tratamientos de rehabilitación disminuye ese acortamiento. Y puede aparecer una enfermedad llamada enfermedad de la Peyronie, que consiste en la cicatrización del pene que produce una curvatura a lo largo de la vida. Esta enfermedad tiene una incidencia de 1 de cada 10 pacientes en la población general, 10 hombres en población general, pero sí que aumenta un poco tras esta cirugía. Simplemente es informativo y en caso de que aparezca, pues saber que es algo benigno y que tiene tratamiento y podemos nosotros tratarlo. Se puede también una pequeña pérdida de orina en el coito mientras se tiene incontinencia antes de tratarla y durante la relación sexual con el uso de un anillo constrictor y orinar antes de la relación, la verdad que se controla bastante bien. En conclusión, los tratamientos del cáncer de próstata, especialmente la prostatectomía radical y la radioterapia, tienen implicaciones importantes en la salud sexual, excepto para la eyaculación, que es la única alteración que no tenemos remedio. Existen tratamientos para el resto de las alteraciones que se pueden prevenir, incluso curar. Y el objetivo es tener una buena salud y actividad sexual tras el tratamiento del cáncer de próstata. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación tan completa, pero a la vez tan sintética y tan precisa. Así que muchísimas gracias por esta explicación. Para las personas que han entrado una vez iniciado el seminario, os recordamos que tendréis la oportunidad de hacer alguna pregunta al doctor Carlos Simón, pero tras la exposición de Rosana Mirapeix, quien nos va a hacer una exposición más, ya lo adelantaba el doctor Carlos Simón, los aspectos emocionales también importan y mucho en el campo de la sexualidad, y ahora pues Rosana Mirapeix, que está especializada, es psicóloga y sexóloga, pues nos va a dar algunas pautas o nos va a dar una explicación de la situación de cómo el cáncer de próstata puede afectar a la sexualidad desde un ámbito más de las emociones y cómo podemos aprender a manejarlas. Entonces, ya podéis ver aquí la pantalla a Rosana. Rosana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues Rosana, todo tuyo para comenzar la intervención. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de la Fundación Más que Ideas y bienvenida. Bueno, yo también quiero dar las gracias a la Fundación Más que Ideas por haberme invitado a participar en este seminario online, porque la verdad es que colaborar con vosotros siempre es un placer. Muchas gracias a vosotros también por estar aquí a través de las redes. Bueno, cuando me propusieron hablar sobre la sexualidad en hombres que han pasado o están pasando por un proceso de cáncer de próstata, no tenía muy claro cómo enfocar el tema para intentar que fuese lo más atractivo posible, teniendo en cuenta que no nos veremos las caras. Así que pensé que lo mejor sería presentaros el caso de un paciente mío, dado que su sintomatología la comparten la mayoría de mis otros pacientes, aunque sea de forma parcial. Por lo que probablemente lo que os voy a hablar a vosotros también os sea familiar y quizá, además de sentir que compartís experiencias, pues os permita reflexionar.
Solo dispongo de 20 minutos y tengo un montón de cosas que decir, así que intentaré exponer todo lo que quiero decir de la forma más ágil posible para ajustarme al tiempo y así posibilitar que luego hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Introduzco a Ernesto, que he querido llamarlo así para preservar por completo su intimidad, y es a través de él que hablaremos de la sexualidad y el cáncer de próstata. Pero en vez de ir de la teoría a la práctica, lo haremos del revés. Ernesto tiene 59 años y está casado con María, de 55, desde hace más de 30 años. Tienen 2 hijos en común y una nieta de 2 años. El primer día que Ernesto viene a mi consulta, viene solo, no lo acompaña su mujer y viene derivado por su urólogo. Me explica que no puede entender ni aceptar que después de la intervención de próstata se haya quedado impotente, que eso le genera mucha tristeza y que está perdiendo el interés por todo. También me comenta que tiene pérdidas de orina, pero que esto no le preocupa tanto. Su principal problema es recuperar la sexualidad porque sin ella no se siente, y son palabras textuales, hombre. Antes de diseñar la intervención, pues es imprescindible que explore su historia clínica, pero no solo con relación al proceso oncológico, el diagnóstico, los tratamientos, sino también con relación a su disfunción eréctil, a la impotencia que él comenta. Es decir, he de saber qué ha hecho hasta ahora, qué medicación ha tomado, etcétera. Decido descartar la incontinencia urinaria, dado que Ernesto expresa claramente que el control de la vejiga cada vez es mayor, por lo que no es un tema que sea objeto de consulta. Ernesto me entrega su informe médico que indica que le diagnosticaron el cáncer de próstata hace aproximadamente 2 años, que le hicieron una prostatectomía radical con afectación de las glandeletas, de ahí la dificultad para tener erección, que después hizo 22 sesiones de radioterapia y que actualmente y desde hace 1 año está en tratamiento hormonal. En esta tabla podemos ver las posibles afectaciones de los tratamientos oncológicos en la sexualidad del hombre. Las secuelas de tratamiento que le han hecho en concreto a Ernesto son la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria, que en su caso actualmente está prácticamente controlada, pero que de no ser así, como pasa en muchas ocasiones, aunque no esté directamente vinculada con la sexualidad, también puede influir en ella, como veremos en el siguiente webinario, en el siguiente seminario. Y lo siguiente es la pérdida del deseo sexual, que me menciona en el momento en que yo le pregunto por ello, y que sin duda es, como ha explicado Carlos, fruto del tratamiento hormonal que está haciendo. Fijaos también que en la prostatectomía el orgasmo siempre es seco, es decir, que la función orgásmica se puede mantener, no hay expulsión del semen, pero se puede conseguir una situación de clímax. Y esto es muy importante porque implica que puede tener placer. Llegado a este punto, creo que es muy importante subrayar que el malestar emocional que presenta Ernesto es absolutamente normal. Las personas vamos cambiando de forma progresiva a lo largo de los años. Algunos, por ejemplo, vamos engordando, pero todo sucede poco a poco, por lo que es más fácil irnos adaptando. Pero si nos ponemos en los zapatos del paciente prostatectomizado, hemos de ser capaces de entender el impacto que puede suponerle esta enfermedad. No solo te informan de que tienes cáncer, que aunque en la mayoría de casos no sea real, dado que en próstata el índice de curación es muy alto, posiblemente lo vincules o pienses en la posibilidad de morirte. Pues además de esto, en muchos casos entras en quirófano encontrándote bien de salud y cuando sales de golpe has perdido la función eréctil, en ocasiones de forma irreversible, y tienes problemas de incontinencia urinaria. Y después de pasar por todo esto, como es el caso de Ernesto, empiezas un tratamiento en teoría poco agresivo, el tratamiento hormonal, pero que entre otros posibles efectos secundarios te va a comprometer el deseo sexual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es lógico que la persona que pasa por un proceso de este tipo se encuentre mal anímicamente. Creo que es muy importante normalizar que cuando hay una dificultad, la reacción emocional ha de ser acorde a ella. A veces es normal que estemos tristes, no podemos impostar la alegría. Esto no quiere decir que no tengamos que buscar ayuda si la necesitamos, si vemos que nos cuesta adaptarnos a tantos cambios. Creo que es importante que no tengamos miedo de pedir soporte, pero también nos hemos de dar permiso para entender que a veces las cosas no son tan fáciles como nos gustaría, sobre todo si no dependen de nosotros. Lo que hemos de intentar es hacer todo aquello que esté en nuestras manos. Volvemos a Ernesto. Con relación a la disfunción eréctil, está tomando fármacos por vía oral, en concreto toma Cialis y también Muse para conseguir la erección, pero dice que no le han funcionado. Aún así, continúa tomándolos. También ha probado con dispositivos de vacío, pero dice que no le acaban de ir bien porque le dejan el pene entumecido y al margen de que todo el procedimiento que implica su uso, pues no le gusta. Y ha probado, bajo la supervisión obviamente de su urólogo, la inyección intracavernosa, pero comenta que la erección después de la penetración se le alarga más de 2 horas y además de que es muy doloroso, el escenario que se crea le genera muchísimo rechazo. El urólogo le ha propuesto ajustar la dosis, me comenta, pero él se resiste porque aunque solo se la ha puesto 3 veces, lo ha pasado tan mal que ha renunciado definitivamente.
La verdad es que con el médico me comenta que nunca han hablado sobre la falta de deseo sexual. Después de haber hecho esta exploración clínica, creo que es importante concretar cuáles son las preocupaciones de Ernesto. Así pues, en relación al cáncer, se observa que está muy ajustado y, de hecho, los temores que explica que tiene a veces se traducen en cierta ansiedad cada vez que tiene que pasar por un control médico, que es muy habitual. Ahora bien, con relación a la disfunción eréctil, comenta que tiene la sensación de que no le dijeron toda la verdad. De hecho, hasta confundió impotencia con infertilidad. Considera que no le dieron la oportunidad de opinar porque no le explicaron las cosas claramente y está muy enfadado por ello. De hecho, duda si conociendo las secuelas se hubiese dejado operar. Las consideraciones que hemos de hacer después de toda esta exploración creo que es subrayar la importancia de la comunicación con nuestro médico. Hemos de ser pacientes activos. Yo siempre recomiendo ir a las visitas acompañado, preparado con la lista de dudas, de preocupaciones y, si el médico no lo hace, antes de acabar la visita, repetir lo que nosotros hemos entendido de todo lo que nos ha dicho para asegurarnos que salimos con una información clara y precisa. Posiblemente esto hubiese ayudado a Ernesto porque si hubiese tenido y entendido toda la información, la decisión la hubiese tomado de forma compartida y entonces compartiría también las consecuencias y eso posiblemente reduciría la rabia que tiene en la actualidad, que se suma al malestar por la pérdida de la función eréctil y, por supuesto, al hecho de haber pasado por un cáncer. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que a veces a los médicos les cuesta abordar la sexualidad. Paradójicamente, es uno de los temas más presentes que está en nuestra vida cotidiana y del que más nos cuesta hablar. Por lo que, de nuevo, hemos de ser pacientes activos y preguntar todo lo que sea necesario relativo a esta dimensión humana. Y la consideración final y más importante es que en el caso de Ernesto el tratamiento farmacológico no le ha funcionado, por lo que necesita buscar otros recursos para intentar resolver lo que le preocupa. En su caso, como ya he comentado al principio, fue el propio urólogo que lo derivó a mi consulta, porque al margen de que su disfunción eréctil es de tipo orgánico, detectó que empezaba a tener síntomas de estrés, de ansiedad, al ver que nada posibilitaba que volviese a tener relaciones sexuales. Y estas relaciones sexuales las pongo entre comillas, ¿eh? Luego entenderéis por qué. Bueno, ya hemos visto cuál es la circunstancia clínica de Ernesto y ahora hemos de tener en cuenta que para plantear una intervención en el ámbito de la sexualidad no podemos contemplar únicamente la dimensión biológica, o sea, no nos podemos basar únicamente en si es hombre o mujer, sino que también hemos de tener en cuenta la dimensión social, la familia, la cultura a la que pertenecemos, la educación recibida, nuestras creencias, etcétera, etcétera, porque todo ello influye en nuestros valores y en la manera de entender la sexualidad. Por otro lado, también hemos de valorar la dimensión psicológica, es decir, cuáles son nuestras emociones, nuestras fantasías, nuestra identidad sexual con relación al sexo. Y finalmente, evaluar la sexualidad en sí, cuáles son nuestras experiencias, cómo las hemos vivido. Todo ello, junto con la circunstancia clínica que está viviendo Ernesto, es lo que nos permitirá diseñar la mejor intervención. Por lo que hemos de explorar estas otras dimensiones, ¿eh? Hemos de conocer su historia sexual antes y después del cáncer. Muchas veces las dificultades son anteriores a la enfermedad. ¿Y cuál es su historia psicosocial? Antes del cáncer vemos que Ernesto y su mujer llevan muchos años juntos y eso con frecuencia implica que las parejas aparquen un poco su vida sexual. También parece que para Ernesto la fidelidad es muy importante, pero tiene plena confianza en su mujer. Y en cualquier caso, tenían encuentros sexuales cada 15 días aproximadamente, aunque su mujer en plena menopausia no disfrutaba mucho. Después del cáncer, Ernesto me explica que su mujer está mucho más interesada en intentar mantener relaciones sexuales con él, pero él ha perdido el interés por el hecho de no poder penetrar. No tiene sentido para él no poder llegar hasta el final, es decir, no entiende las relaciones sexuales sin penetración. También me comenta que su mujer ya no le excita y que eso le sorprende. Y lo asusta mucho porque no entiende qué le pasa. Nadie le ha explicado nada sobre los posibles efectos secundarios del tratamiento hormonal. Para Ernesto su mujer siempre ha sido muy sexy y ahora ve amenazada su fidelidad porque él no la puede satisfacer. El tener que usar medicamentos no le gusta nada, le rompen el rollo. Dice que pierde espontaneidad. De hecho, nunca han usado preservativo por eso. Y a medida que vamos hablando se da cuenta de que solo piensa en cómo penetrar y que eso realmente le está impidiendo disfrutar. El resultado es que cada vez tienen menos encuentros sexuales porque ya está cansado de fracasar. También me subraya que es muy diferente no tener relaciones sexuales porque no quieres que no tener relaciones sexuales porque no puedes. Y con esta frase más adelante trabajaremos mucho con él y su mujer la aceptación.
En cuanto a las consideraciones, podríamos hacer muchas, pero la principal es que a partir de la historia sexual de Ernesto tenemos que contemplar la importancia de que su pareja participe en la intervención sexológica, dado que nos puede ayudar a reflexionar sobre la calidad de las relaciones sexuales antes de la enfermedad y saber si han cambiado mucho después de la enfermedad. A veces, como he dicho antes, los problemas en las relaciones sexuales en una pareja son anteriores al debut oncológico, pero ni se plantean. Vamos a hacer un paréntesis para entender ahora lo que le pasa a Ernesto desde el punto de vista de respuesta sexual, porque eso también nos ayudará a entenderlo mejor. Los hombres, a partir de un estímulo, activan el deseo, la excitación y finalmente llegan al orgasmo, la resolución, etc. Pero vamos a intentar entender también a su mujer, explicando que la respuesta sexual femenina es diferente. Todo indica que nuestra respuesta es más circular. Necesitamos que haya un ambiente de intimidad, de compromiso, un buen contexto que nos facilite el encuentro sexual. Recordemos que antes, en alguna diapositiva anterior, Ernesto comentaba que con su mujer las relaciones eran un pim-pam. Aquí en esta diapositiva podemos ver las fases que Ernesto tiene afectadas. En principio, a causa del tratamiento oncológico. Esta afectación, como ya hemos explicado, pues condiciona su capacidad de erección y su nivel de deseo. Pero vamos a ver también qué le pasa desde el punto de vista psicológico, porque esto también le condiciona. Explica que se está alejando de su mujer, que siente vergüenza. Ernesto tiene la sensación de falta de control ante un encuentro sexual porque tiene problemas con la erección y su sexualidad, que ya ha quedado claro, gira en torno al coito, con lo cual se concentra tanto en el miedo al fracaso que eso le genera más ansiedad y le pide disfrutar. En este caso no hablaríamos de una ejecución con este modelo, no hablaríamos de una ejecución incorrecta de tipo psicológico de la erección, porque él realmente tiene un problema orgánico que se lo impide. Pero sí que podemos extrapolar este modelo a una ejecución incorrecta de la relación sexual en general, que es lo que le lleva a evitarlas cada vez con más frecuencia, a pesar del empeño y esfuerzo que está poniendo su mujer. Si tomamos el mismo modelo, pero el de sujetos con buen funcionamiento, y lo aplicamos a las relaciones sexuales de Ernesto, veremos que si consigue dejar de estar concentrado en penetrar a su mujer y se centra en las sensaciones eróticas, el placer por el tacto lo tiene preservado, eso sí que queda intacto. Pues entonces conseguirá excitarse con o sin erección, conseguirá disfrutar del momento que está viviendo y fomentará el acercamiento a su mujer. Posiblemente ella también disfrute más que con el pim-pam. Si exploramos su historia, la historia psicosocial de Ernesto antes de la enfermedad, podemos ver que él se define como una persona a la que le gustaba mucho el sexo y que su manera de vivirlo y entenderlo siempre era en base a la penetración. El pene era uno de sus principales activos y lo valoraba mucho porque entendía que socialmente era importante. Después de la enfermedad, les han surgido muchas emociones desagradables que le limitan mucho. No comparte su situación por vergüenza por lo que se está aislando. Se siente culpable por no poder hacer que su mujer sea feliz porque no la puede penetrar, a pesar de que ella, por su circunstancia, no vive esto como una pérdida. En definitiva, se siente un fracasado y teme el abandono. Las consideraciones que hemos de hacer con relación a esto pues son claras. Ernesto tiene la sensación de que ha perdido su virilidad. Está en juego su masculinidad, además de su capacidad de erección, por lo que su autoestima y la confianza en sí mismo están comprometidas. Y todo ello influye de forma negativa en la situación tan difícil que está viviendo. Hemos de tener en cuenta que lleva 2 años con esto y también que en la cultura occidental se suele relacionar la virilidad con la capacidad sexual de un hombre. Es decir, cuanto mayor sea la capacidad de un hombre de mantener su órgano sexual erecto, mayor será su virilidad. Por tanto, se considerará falta de virilidad aquel individuo que no pueda lograr un encuentro sexual estándar. Un encuentro sexual estándar con penetración, en definitiva. Y si no, veamos la cantidad de mensajes que nos llegan con referencia al tamaño del pene, a su funcionalidad. El pene está presente en el imaginario social, en el lenguaje, en las actitudes, en los comportamientos. Así pues, es difícil estar pasando por la situación de Ernesto y no sentir rabia, tristeza, vergüenza, por cómo él interpreta la sexualidad, pero también por cómo ésta se interpreta socialmente. Pero aquí es importante tener en cuenta que las emociones no se generan solas. Las emociones siempre las condiciona un pensamiento. En el caso de Ernesto, su educación, su cultura, le está diciendo que ha dejado de ser un hombre porque nunca más podrá penetrar. Y entonces es normal que le produzca rabia, tristeza y vergüenza.
Y ese pensamiento limitante, además, le está generando una conducta evitativa como mecanismo de defensa. Está dejando de tener relaciones. Y vuelvo a repetir, que no me extraña, porque incluso el documento de consenso que han hecho los científicos sobre la disfunción eréctil define la disfunción eréctil como la incapacidad persistente o recurrente para conseguir o mantener la suficiente rigidez en el pene que permita una relación sexual satisfactoria. Y yo, que soy muy atrevida, siempre la matizo añadiendo la palabra coital. Que permita una relación sexual coital satisfactoria. Porque considero que la penetración no es la única opción para mantener relaciones sexuales. No hemos de ser reduccionistas en este sentido. La sexualidad no es únicamente practicar el coito. Bajo mi punto de vista, hemos de empezar a descartar la historia esta que nos han vendido de los preliminares como el camino para llegar al único momento aceptado como relación sexual satisfactoria, el coito. La primera caricia sexoafectiva ya es sexualidad. Y no necesariamente, si empezamos así, tenemos que acabar con la penetración. Además, la mayoría de nosotros sabemos, por experiencia propia, que tener relaciones sexuales con penetración no asegura una relación sexual satisfactoria. Por tanto, tener relaciones sexuales sin penetración tampoco implica obligatoriamente una relación sexual insatisfactoria. La sexualidad es una actividad que dinamiza la comunicación y las relaciones humanas. En función de todo esto, y volviendo a Ernesto, comentar que después de unas cuantas sesiones pudimos establecer nuestro principal objetivo terapéutico, que Ernesto aprendiese otra manera de relacionarse sexualmente, porque llegamos a la conclusión de que esta sería la única manera de poder volver a disfrutar del sexo. No es fácil desaprender una práctica de 40 años de recorrido, pero Ernesto tenía que pintar de otro color las paredes de su vida sexual. Es imprescindible tener en cuenta que si cuando estamos teniendo relaciones sexuales solo nos concentramos en la genitalidad, el cerebro ignorará las señales placenteras que llegan de otras partes del cuerpo. La sexualidad también son los besos, las miradas, el sexo oral, los sonidos, los olores, los silencios, los abrazos. ¿Qué hicimos para conseguirlo? Bueno, ¿y qué continuamos haciendo? Pues primero invitar a su mujer para que participase en todo el proceso, porque esto era clave para que él también pudiese entender las necesidades de ella y relajarse. Olvidarnos de la penetración para evitar la presión, dejar los fármacos de momento. Trabajar en otras formas de obtener placer sexual. Enseñarle nuevas posibilidades. Tenemos manos, boca, lengua. Trabajar el aquí y el ahora en el ámbito de la sexualidad. Disfrutar del momento. La estrategia que seguimos fue la de identificar cuáles eran sus debilidades, los fármacos, las secuelas y sus potencialidades en el campo de la sexualidad y darle las herramientas para aceptarlas y adaptarse a ambas. Es decir, conocerse, aprender, enseñarle otras maneras de obtener placer sexual mediante la erotización sensorial, masajes sensuales, caricias placenteras, sexo tántrico, que no implicasen obligatoriamente llegar al coito. Y finalmente, trabajar en la construcción de una actitud más posibilitadora, rompiendo con muchos mitos, estigmas, roles, que en su caso lo único que hacían era restar. Ernesto tenía que coger las riendas de su sexualidad. La finalidad era conseguir un crecimiento erótico a nivel de pareja, fomentar la comunicación, qué le gusta a cada uno, con qué disfruta, potenciar los cinco sentidos. En definitiva, mejorar el bienestar sexual de la pareja y, sin duda, abordar un cambio tan significativo pues implica tener mucha habilidad, creatividad, constancia y capacidad de cambio por parte de los dos. La verdad es que Ernesto y su mujer trabajaron duro y de forma constante en este sentido y de hecho aún continúan trabajando. La falta de deseo es lo más complicado para ellos, porque ambos lo tienen muy bajo. Pero como tienen preservada la respuesta sexual, están utilizando recursos que nunca antes habían necesitado y que al principio les costó mucho. Ven pelis pornos, han comprado juguetes eróticos, echan mano de fantasías, a veces de forma privada y a veces las compartes. Y también han aprendido a utilizar los dispositivos de vacío incorporándolos como un juego, como una posibilidad más, no como una obligación. Y han dejado de lado el término impotente. El lenguaje construye realidades y el hecho de tildar a una persona de impotente, así en general, sin concretar, sin ponerle apellido, que es lo que se hace, no es en absoluto apropiado. Ernesto tiene muchas potencialidades y ahora cuando habla de sí mismo ya ha conseguido explicar que tiene disfunción eréctil, que es un término más concreto y menos limitante, más ajustado a la realidad. De lo que no hay duda es que han entendido que aunque identifiquemos las cosas que queremos cambiar, también tenemos que saber qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer para que se dé el cambio. En nuestra predisposición radica realmente
que lo que queremos que cambie se materialice o no se materialice. Ellos han podido cambiar el chip, entender cuál era su escenario y adaptarse a él, porque de no hacerlo lo único que iban a generar era más malestar. Evidentemente su sexualidad no es como la de antes, pero es sexualidad en mayúsculas, porque son capaces de sentir y disfrutar. Han cambiado el pensamiento limitante por uno posibilitador, que les genera aceptación, confianza y, en definitiva, una conducta más adaptativa. Aún así, tengo que decir que en la actualidad Ernesto, a pesar de todos los avances que han conseguido él y su mujer, está haciendo los trámites para ponerse una prótesis de pene. Y a mí me parece muy bien, porque es una opción que él está escogiendo desde la serenidad, desde la capacidad de obtener placer de otra manera que no sea a través del coito. Si se pone la prótesis y consigue penetrar, será otra posibilidad, pero no la única de disfrutar de la sexualidad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosana, por presentarnos a Ernesto, que nos ha permitido, pues bueno, hacer un repaso un poco de las implicaciones emocionales de las alteraciones sexuales y como causas y como consecuencias, ¿no? Es decir, pues toda la esfera emocional pues puede repercutir en las alteraciones sexuales y las alteraciones sexuales puede producir un malestar emocional. Y nos ha encantado, pues bueno, cómo has hablado de la importancia de ser empáticos con las personas que presentan estas dificultades, tratar de normalizarlo y que podamos dialogar con ello con la mayor naturalidad posible y algo tan importante como pedir apoyo, ¿no? Que no siempre lo conseguimos. Es el momento de poder preguntar a Carlos Simón o a Rosana Mirapeix aquello que consideréis o si queréis hacer algún comentario, alguna opinión o compartir alguna experiencia. Sentiros libres, como recordábamos, podéis hacerlo en el apartado de preguntas escribiendo el comentario o la pregunta, o si tenéis micrófono y queréis contárnoslo con vuestra voz, pues simplemente tenéis una manita al lado de vuestro nombre, tenéis que pulsar y os activaremos el micrófono. A la espera de que alguien se anime, que a eso esperamos, pues yo voy a plantear una primera pregunta, en este caso a Carlos Simón, que nos ha hablado entre diferentes técnicas o estrategias, mejor dicho, de fármacos orales. Quería preguntarte, Carlos, cómo se pueden obtener estos fármacos, si requiere algún tipo de prescripción y, por otro lado, si existe algún tipo de contraindicaciones que debamos tener en cuenta. Pues sí, muy buena pregunta. Para estos fármacos todos necesitan una prescripción médica, o sea, tiene que ser un médico, no tiene que ser urólogo, el mismo médico de cabecera de familia puede hacerlo. Son fármacos muy seguros, pero sí que es cierto, hay que revisar sobre todo la toma de las interacciones con otros fármacos, con los nitratos que se usan pacientes que han tenido infarto de corazón, ya que es la única incompatibilidad que tiene y alguna otra muy rara. Pero bueno, en general son fármacos muy seguros, bajo prescripción médica y fácilmente, bueno, cualquier médico lo puede prescribir. Y Rosana, una pregunta quería comentarte. Nos has hablado, pues bueno, de algunas estrategias para que la persona que tiene cáncer de próstata y tiene de diferentes dificultades de ámbito sexual, pues vaya poco a poco aceptándolas o afrontándolas. ¿Qué pautas o recomendaciones darías a las parejas de las personas con cáncer de próstata? Que comentabas, pues bueno, la importancia de ser empáticas también con esas personas que son parejas de los pacientes y que también tienen que cuidarse a sí mismas, pero ofrecer el mejor apoyo al paciente. ¿Qué recomendaciones generales les darías? Bueno, yo lo que recomendaría, en primer lugar, lo que siempre recomiendo es que fomentar la comunicación verbal para que posibilite, es decir, que se explique en cada uno de ellos lo que realmente, que vayan descubriendo, en este caso, el paciente que ha pasado por la prostatectomía, pues que él pueda irle indicando a la pareja cuáles son las zonas que le producen más placer, es decir, que vayan jugando los dos, descubriendo pues qué es lo que realmente les puede facilitar y posibilitar que tengan pues unas relaciones sexuales más satisfactorias. En definitiva, comunicarse e investigar. Aprovecho la ocasión pues, para todas las personas que estén escuchando este seminario, para informaros que de la Fundación Más que Ideas hemos elaborado un libro que se llama En el amor y en el cáncer, que es un libro dirigido a las parejas de los pacientes y donde podéis tener más información y orientación al respecto. En la página web de Más que Ideas podréis descargarlo e incluso solicitarlo por correo postal.
Y Carlos, una última pregunta, porque veo que los asistentes nos animan. Quería preguntarte, una de las causas de las diferentes alteraciones sexuales tiene que ver con las intervenciones quirúrgicas. ¿Se esperan o por lo menos se está trabajando para conseguir diferentes técnicas quirúrgicas que permitan paliar o reducir el riesgo de tener alteraciones de tipo sexual? Efectivamente, ese es nuestro trabajo del día a día. Ahora mismo, bueno, la última técnica desarrollada es la cirugía robótica. Se hace, bueno, a través de un robot que es controlado por un médico que está en el quirófano. Se puede operar y se tiene una mayor visión, mayor precisión de toda. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a demostrar que esto mejore la erección, pero desde luego que es el día a día y posiblemente dentro de unos años veamos una nueva técnica con una menor tasa de disfunción eréctil. Perfecto. Y tenemos una pregunta con micrófono. Así que, Alfonso, te abro micrófono y ya puedes plantear la pregunta. Si también nos quieres decir a quién le quieres plantear la pregunta, te lo agradeceríamos. Hola, buenas tardes. Bueno, he llegado un poquito tarde a la presentación, con lo cual tenía un par de preguntas que no sé si se han podido responder antes. Pero bueno, yo las planteo en cualquier caso por si me las pudierais aclarar. Todo esto depende, bueno, por una persona cercana que ha sido diagnosticada con cáncer de próstata y me trasladaba un par de preguntas. La primera es, ¿en qué caso se puede recuperar la función eréctil que está causada por las terapias para el cáncer de próstata y aproximadamente cuánto tiempo de recuperación se puede esperar? Y por otra, ¿por qué le habían propuesto el tratamiento con un supositorio intrauretral? Y era para saber un poquito más en qué consiste esta terapia y si se pueden esperar efectos secundarios, qué eficacia tiene y demás. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Carlos, todo tuyo. Buenas tardes, Alfonso. Pues mira, te comento lo primero. La disfunción eréctil realmente es una complicación que afecta a la mayor parte de los pacientes, pero sí que es cierto, hay un pequeño grupo de pacientes que incluso esta cirugía tienen después de la operación una erección bastante aceptable. Hablo de un 10-15%, pero que sí no necesitan ningún tipo de tratamiento al principio. Pero sí que es esperable que al año pueda ser un pelín más. Pero eso sin ningún tratamiento, pero si se realiza un tratamiento se puede recuperar perfectamente la erección, podemos hacerlo. Y la segunda, el dispositivo intrauretral. Este es un fármaco, bueno, ya lleva comercializado varios años, 8 o 10 años en España, que se llama el Prostadilo. Es un vasodilatador, un fármaco local que se aplica en el interior del pene, en el de la uretra, a través de una pequeña cánula, una de 2 centímetros. Es una cosa muy sencilla de aplicar y a los 10 minutos produce una erección. Este fármaco, la verdad, es eficaz. No da una dosis muy alta, es decir, yo creo que este amigo tuyo que tiene posiblemente tenga ya una base de erección relativamente buena, porque si no necesitaría algo más potente como una inyección y vamos, es un buen tratamiento para la disfunción eréctil, muy cómodo y vamos, sin apenas efectos secundarios, en 10 minutos hace efecto. Y bueno, sí, quizá para pacientes con una disfunción moderada, no muy severa. Estupendo. Y tenemos otra pregunta que también es con micrófono. Antonio, buenas tardes. ¿Tienes activado el micrófono? Hola, buenas tardes, Antonio. Ahora te escuchamos, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Pues bueno, no parece que funcione. De cualquier manera, vamos a revisar. No hay ninguna pregunta más por ahora en cuanto a alteraciones sexuales. En 5 o 6 minutos comenzaremos. Vale, perfecto. Antonio nos está trasladando por texto que, bueno, básicamente, muchísimas gracias por toda la información que nos estáis dando. Mi pregunta es la siguiente. Ha puesto 2 puntos suspensivos, así que va a tener que esperar un poquito. Pero bueno, voy aprovechando para recordar que en breves minutos daremos comienzo el segundo de los seminarios, que seguirá la misma estructura, pero nos dirigiremos específicamente a hablar de las alteraciones urinarias. En este caso, bueno, entre la finalización del primer seminario y el segundo vamos a dejar un margen aproximadamente de 5 minutos, ¿vale? Y vamos a esperar un segundo porque estamos esperando a la pregunta de Antonio. Vamos a darle un poquito de tiempo para que nos la haga llegar.
Os recordamos que este webinario está siendo grabado, así que lo podéis volver a ver cuando queráis. Os mandaremos el enlace con el vídeo para que podáis compartirlo con aquellas personas que queráis y se publicará pues no solo en el perfil de YouTube de Más que Ideas, sino también en nuestra página web, donde podéis recordar que es www.fundacionmasqueideas.org y ahí podréis descargar además el manual que presentamos en el día de ayer. Ahí va. Antonio nos pregunta, me van a dar radioterapia en unos días. Me gustaría saber si durante el proceso de radioterapia me permitirá hacer mi vida normal y hacer deporte, que lo hago a diario. Muchas gracias. Así que, si te parece, Carlos, te dejo la posibilidad. Hola, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Bueno, esta pregunta, yo soy urólogo, tampoco soy el médico, pero vamos, si es una persona sana, realmente la radioterapia es un tratamiento que no suele dar muchos efectos secundarios y vamos, una vida relativamente normal. Pues simplemente te impliquen, antes de dar la radioterapia, hacer una preparación de llenar la vejiga, tomar unos líquidos o algo que, bueno, pues igual 2 o 3 horas antes tengas que hacer una preparación, pero por lo demás, pues mantener relaciones sexuales y, bueno, si te encuentras bien, no había problema en ese sentido. Perfecto, entonces te da las gracias por escrito. Entonces, pues bueno, vamos a dar por finalizado este seminario online dedicado a las alteraciones sexuales tras el diagnóstico del cáncer de próstata. Rosana Mirapeix nos seguirá acompañando en el siguiente webinario, pero ahora nos despedimos de Carlos Simón, a quien queremos darle las gracias por estar aquí y simplemente si quieres compartir con nosotros un último mensaje o cualquier cosa que nos quieras decir. Bueno, yo para terminar, pues animar a todos los pacientes diagnosticados que a nivel sexual y bueno, y cualquier otros aspectos del cáncer de próstata, bueno, quizás se ve todo muy negro desde un primer diagnóstico, pero bueno, tenemos muchas armas, muchas alternativas y se puede hacer una vida normal, buena, tener relaciones sexuales y no hay por qué no tenerlo. O sea, que desde luego animar a todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizado este webinario.